La pandemia ha acelerado vertiginosamente la carrera de la digitalización de la economía, del trabajo y de la educación. Y los que ya venían retrasados corren el riesgo de quedarse definitivamente atrás. La brecha digital puede convertirse en una nueva forma de exclusión en toda América Latina y el Caribe, advierte Naciones Unidas. Sin los cambios necesarios en materia de formación, regulación y desarrollo de infraestructuras, el acceso a Internet no es suficiente para una digitalización inclusiva en la región. América Latina tiene altas tasas de conectividad con una cobertura de banda ancha del 96%. Es el segundo mercado de smartphones del mundo entero en número de suscriptores. Pero los smartphones raramente se usan para trabajar o para estudiar, y es aquí donde las cifras de América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo revelan que el acceso masivo a la banda ancha y a los teléfonos inteligentes en América Latina enmascara el hecho de que muy poca gente está capacitada o tiene la posibilidad real de aprovechar los beneficios del mundo digital. Según un informe del PNUD titulado "Estás en mute", el uso de Internet baja al 69%. Lo más crítico, las condiciones para estudiar o generar ingresos de manera digital no están dadas para la mayoría. Apenas el 41% de los hogares cuenta con al menos una computadora, solo el 20% tiene un trabajo ejecutable de manera remota. En este panorama, los niños y los adolescentes latinoamericanos en hogares de bajos ingresos son especialmente vulnerables en este potencial proceso de exclusión digital. Hay un problema de costos, la factura de Internet y de los dispositivos que soportan el acceso remoto. Muchas familias con varios hijos en edad escolar tienen que elegir cuál de ellos va a acceder a sus clases online cada día porque no cuentan con suficientes dispositivos capaces. Sin regulación suficiente de por medio, el derecho universal a la educación primaria se convierte en un privilegio de los más pudientes. Tania Frank nos envió sus impresiones desde Bolivia, uno de los países con el servicio de Internet más caro en toda la región. En Bolivia, el inicio del año escolar virtual evidenció el drama que pasan las familias por problemas de conexión a Internet y de dispositivos para las clases. Esta es la familia Villarroel con 4 hijos y cada día debe decidir quién toma clase porque tienen solo un teléfono móvil. Hay hartas aplicaciones, Classroom, Zoom, todo eso, y tienen que ser sí o sí los celulares de alta gama. Y el de mi hija no da las clases, entonces a las 10 de la mañana que me tengo que ir a trabajar, quedamos con un celular y 3 quedan al aire. No es lo mismo una clase presencial a una clase virtual, dice Joanny Villarroel, representante de la Federación de Estudiantes de La Paz y que está en el último curso de colegio. Es un poco complicado porque como que se traban, no pueden compartir la pantalla, no saben compartirlo bien en el Classroom y es complicado. La profesora Viviana Kumara, de nivel inicial, cuenta que solo el 50% de los alumnos ingresan al aula debido a problemas de conectividad. Tienen dificultad porque venía un estudiante, entraba a mi clase virtual y me decía la mamá, profe, va a disculpar, pero me voy a tener que salir porque mi otro hijo también tiene clases con el profesor. A pesar de la situación, el gobierno considera que con la plataforma virtual y textos está garantizado el acceso a la educación a distancia, responde el ministro de Educación, Adrián Kelka. Para eso hemos diseñado un horario de visita a la plataforma. No es que todos los niños deban visitar todos los días la plataforma. Tenemos que optimizar el uso de la plataforma y el trabajo a través de la misma. Entonces, en cada jornada se asigna a un grado. Si bien navegar en el programa no cuesta nada, para acceder a ella se debe contar con un equipo. Bolivia tiene uno de los servicios de Internet más caros, afirma Cristian León de la Fundación Internet Bolivia, y propone brindar Internet a bajo costo como política de Estado. Bolivia recién el año 2018 que tiene una fibra óptica, un anillo de fibra óptica que más o menos alcanza
gran porcentaje del territorio nacional, ¿no? Pero esta fibra óptica todavía no ha llegado a la mayoría de los domicilios, a la mayoría de las casas. Según la empresa nacional de telecomunicaciones, Entel, el costo es de unos $5.09 por gigabyte de consumo. La profesora Viviana sostiene que la gratuidad de la educación está en riesgo. Solamente los que tienen acceso o tienen mayor recurso económico tienen acceso a este Internet. Entonces podríamos decir hasta que la educación ya no es gratuita. Entonces ahora sí, el que tiene va a aprender más. Ante esta problemática, el ministro comprometió la entrega de 30,000 computadoras QAA, pero es un stock limitado. Varias familias, como la de Ariane y Joanny, deben buscar soluciones para continuar con las clases virtuales debido a la pandemia del COVID-19 en ciudades capitales. Se esperan las vacunas para que se pueda retornar a las aulas. Para profundizar en este asunto de Bolivia nos vamos a Caracas, Venezuela. Ahí nos está escuchando Luis Carlos Díaz, él es ciberactivista, presidente de la Internet Society Venezuela. Luis, cuéntanos qué se puede hacer para cortar esta brecha digital que está teniendo consecuencias más graves que nunca en este contexto de pandemia. Sí, aquí entra un problema clave y es que las políticas de desarrollo digital dependen que haya distintas partes poniéndose de acuerdo. No lo puede hacer solo el Estado, no lo pueden hacer solamente las empresas y no se puede hacer sin los usuarios. Ninguna política estatal es tan poderosa como una ciudadanía que tenga un buen nivel económico para adquirir equipos y poder hacer en su casa lo que antes tenía el sistema escolar, sobre todo el público, que era una igualación de estructura. Cuando nosotros niños íbamos a la escuela pública, la escuela nos igualaba, nos daba las mismas condiciones para que todos recibiéramos el mismo contenido. Ahora que esto nos ha condenado, la pandemia nos ha condenado a la teleeducación, pues las casas no siempre están preparadas, la infraestructura familiar no está preparada y entonces aquí tiene que darse la mano el mercado con el Estado para que las familias puedan al menos dar un estándar mínimo. Esto que escuchábamos de Bolivia ocurre en toda América Latina, casas que tienen un solo teléfono para varios niños e incluso a mí me ha tocado dar clases con niños que tienen que ir a casas de vecinos para poder ver clases. Eso nos hace retroceder mucho. Esta adaptación precisamente, Luis Carlos, del formato analógico al digital para estudiar o para trabajar también requieren inversión en infraestructura y en formación. ¿Qué papel pueden jugar los sectores público y privado en este proceso? A ver, hay un reto acá y es que, por ejemplo, en un entorno de tanta pobreza es importante apostarle a las líneas de crédito para acceder a equipos. Pero también tenemos que empezar a pensar en equipos que no todo tiene que ser alta gama. En este momento es probable, es posible hacer teleeducación con teléfonos gama media-baja, teléfonos que pueden rondar los $100, $150. Eso puede ser muy alto para una economía como la venezolana, pero para la América Latina, pensando a crédito, es bastante asequible. Ahí hay una tarea que hacer. Pero la otra es también apoyar a las escuelas que son las que tienen que guiar hacia dónde va el proceso educativo, que no es que va a ser digital o luego analógico y volvemos al salón. Es que de aquí en adelante va a ser mixto. El resto de nuestras vidas, la siguiente generación, va a ser mixto. Sí, esta teleeducación, Luis Carlos, es uno de los mayores efectos colaterales en esta pandemia. Ha demostrado problemas a ambos lados de los servidores, porque también el sistema educativo ha tenido problemas para adaptarse al formato digital, ¿verdad? Sí, y el problema más grande allí es que no ha habido inversión para hacer diseño instruccional, y eso creo que es lo más importante. Se necesita un presupuesto para adaptar los contenidos de los módulos de clases y que no sea replicar la pizarra del salón en un streaming durante muchas horas con los chicos conectados en video viéndolo desde su casa. Los contenidos tienen que ser ahora, vamos a decir, asincrónicos. Puedes consumirlo en cualquier momento del día y que no sea una clase donde todos los niños tienen que estar conectados a la vez. También hay una diferencia grande entre aquellos que ya aprendieron a aprender, es decir, jóvenes, personas que ya saben cómo adquirir más conocimientos, y los más chicos que necesitan de verdad guiatura para las cosas más básicas. Y esto además se suma a una capa de padres que no estaban capacitados para esto y que no pueden ser maestros en casa ni pueden sustituir a la casa. Entonces, las escuelas necesitan mucho más apoyo, los sistemas de ministerios de educación. Yo creo que el más avanzado en América Latina es Uruguay, pero necesitan presupuesto para el diseño instruccional, porque es lo que va a diferenciar el cómo enseñamos el día de hoy.
¿Has visto, Luis Carlos, desde tu trabajo, desde tus actividades, la forma en que la comunidad online puede organizarse para aliviar este problema? Siempre, y desde que empezó la teleeducación me ha tocado ayudar a muchos grupos de padres y representantes que están pensando cuáles son las mejores plataformas, las mejores herramientas. Hubo, por ejemplo, un cambio importante en Venezuela de escuelas que estaban utilizando WhatsApp para hacer clases a distancia con notas de voz y las cambiamos a Telegram, básicamente porque toda la información queda en la nube y no queda en el dispositivo, que a veces se le sobrecarga a la gente que no tiene tanta memoria. Esos pequeños aprendizajes le llamamos ética hacker, porque las comunidades tienen que aprender a pensar en términos hacker, es decir, aprender en grupo, aprender rápido, no cometer el mismo error varias veces, sino que se aprende, se nivela y todos seguimos a la siguiente. Y eso es importante porque son las comunidades las que exigen que sus hijos sean educados con calidad y que no se rezaguen, que es el gran reto en este año de pandemia. Luis Carlos, ¿puedes contarnos brevemente cómo ha enfrentado Venezuela este desafío digital en la pandemia? Ha sido duro porque Venezuela ya había entrado destruida antes de la pandemia. Una maestra de escuela en Venezuela gana $1 al mes y lo hace además por decisión política. El Estado decidió que ese fuese el salario de los maestros. Entonces aquí el problema no es si pueden o no dar clases, es que no pueden comer. Y muchas están en este momento más bien aprovechando la teleeducación para tener otros trabajos que le permitan ser rentables. Eso es una crisis mucho más fuerte que la de la pandemia. Luis Carlos Díaz, en Caracas, Venezuela. Esperamos volver a comunicarnos contigo pronto. Hasta la próxima. Un abrazo. Vamos a terminar hablando de mascarillas. Aunque son necesarias, presentan no pocos inconvenientes. Por ejemplo, cada vez que uno quiere comer o tomar un sorbo de una bebida, hay que quitársela, hay que ponerse potencialmente en peligro a uno mismo y a los que nos rodean. Pues aquí hay una posible solución. Es una mascarilla que solo cubre la nariz, permite dar un bocado manteniendo al menos un cierto nivel de protección, pero hay que pagar en elegancia y sobre todo en seguridad. Esta mascarilla fue inventada por investigadores de México. Este fue el especial de coronavirus de Deutsche Welle, pero tenemos mucho más para usted. No se vaya.